Buenos días con todos. Soy Naresca Kulki, bienvenidos a Política con Calle. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como es los retos de la educación que tiene que afrontar el país y sobre todo en este marco de crisis social, económica que ha originado la pandemia. Para conversar sobre esto hemos invitado a César Guadalupe. Él ha presidido el Consejo Nacional de Educación. Es doctor en Educación y en Filosofía Política por la Universidad de Sussex del Reino Unido. También es licenciado en Sociología y preside también el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Y por supuesto, es docente. Bienvenido, César. Muchas gracias. Al contrario, un gusto estar aquí contigo y con las personas que nos acompañan. La primera pregunta que quería hacerte es sobre el proyecto educativo nacional, ¿no? Porque es un tema muy importante, sobre todo en el marco de esta pandemia, porque reconfigura o redefine las políticas educativas, ¿no? Entonces, queríamos conocer un poco más, que nos des alcances, cuáles son los objetivos estratégicos, qué acciones se tienen previstas, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Que no va a durar solamente el lapso del 2020, sino que tiene efectos posteriores para el 2021 y algunos años más. Bueno, déjame comentarlo de esta manera, ¿no? El proyecto educativo nacional surge como una iniciativa a inicio de los años 2000 de tener un marco estratégico que oriente la política educativa para que la política educativa no dé bandazos, ¿no? Es en ese sentido que este documento, digamos, o la idea de un documento de esta naturaleza, basado en la legitimidad que le da un proceso amplio de consulta y de diálogo nacional, surge, digamos, en el inicio de los 2000, se hace una primera versión en el 2006, que es aprobada a inicio del 2007, y ahora lo que ha habido es una actualización. Esta actualización respecto de, digamos, de la versión anterior y de lo que tenemos por delante en realidad en el país, es una actualización que remarca varias cosas que quisiera destacar. Uno, primero, es un documento profundamente político, en el sentido, es un documento de orientaciones, de sentidos, de propósitos, de contenidos, de cosas que debemos hacer y que ata la educación peruana o vincula de fuerte manera la educación peruana a los retos de construir una sociedad democrática en el Perú. Y segundo, ese marco estratégico que es el proyecto educativo nacional fue aprobado en términos que lo hacen de observancia obligatoria para todas las autoridades, no solo del sector de educación, sino que es multisectorial para aquellos que toquen a los temas educativos desde cualquier ámbito y de todos los niveles de gobierno. La idea fundamental del proyecto es eso, es dar un marco, y es un marco que tiene sentidos y que cambia una lógica, si me permites decirlo así, creo que cambia una lógica que ha primado en la educación peruana en los últimos 25 años, que es una lógica, uno, centralista, una lógica muy basada en lo que hace la escuela y recupera la idea de que la educación en realidad es el desarrollo del potencial humano y por lo tanto centra la discusión en las personas y el derecho de las personas a la educación. Creo que ese es el principal valor que tiene. Y para garantizar el desterrar este enfoque centralista y muy poco humanista, podríamos llamarlo así, ¿qué estrategias, perdón, se han planteado? Bueno, la estructura del proyecto educativo nacional es más o menos así, ¿no? Luego de algunas consideraciones generales, plantea una visión, un conjunto de 4 áreas que podríamos llamar áreas temáticas o áreas de contenido fundamentales que tienen que ver con la vida ciudadana. Le llama propósitos el documento: vida ciudadana, inclusión y equidad. Si la educación es un derecho, la inclusión y la equidad no son un problema de segundo orden, son un problema de primer orden. Bienestar socioemocional como una cosa que hay que poner énfasis, los problemas de productividad y vida material, investigación y desarrollo de la ciencia en el país. Luego a eso le siguen un conjunto de orientaciones estratégicas. Las orientaciones estratégicas en realidad son cosas que están dirigidas como qué podemos hacer las personas en términos de, sea en los hogares, sea como docentes, sea como directivos, sea como instituciones civiles, empresas en general, y qué debemos modificar en el sistema educativo. Y finalmente identifica un conjunto de lo que hemos llamado, o lo que el Consejo ha llamado impulsores del cambio, es decir, qué cosa hay que mover. Y las apuestas que atienden a tu pregunta, que son fundamentales acá, son primero una modificación en la manera como funciona el financiamiento público de la educación,
no hacerlo de una manera mecánica, de inercial como se ha venido haciendo y profundamente centralizada, sino, digamos, el financiamiento público debe basarse primero en una estimación de la diversidad de necesidades de las personas y ser progresivo, es decir, proporcional a esas necesidades. Y dos, una apuesta porque el sistema educativo se transforme en el sentido de, hoy tenemos un ministerio, direcciones regionales, UGEL, escuelas y personas, ponerlo al revés, es decir, ponerlo sobre sus pies porque hoy está de cabeza, lo cual quiere decir, en primer lugar, garantizar la autonomía de las instituciones educativas. Esto va a tener que ser un proceso gradual, no se puede hacer de la noche a la mañana, que es el espacio donde los profesores, los directores, la comunidad educativa autónomamente pueden ejercer su juicio profesional y hacer que la escuela responda mejor a las necesidades de cada entorno. Obviamente esto descansa en que haya los recursos para hacerlo, porque si no, no es autonomía, si no es abandono, y por eso estos dos elementos de los 5 impulsores del cambio son dos cosas que yo quisiera destacar ahora. César, ¿consideras que el presupuesto ha sido, si no la principal limitante para poder implementar un sistema educativo como el que ahora estamos pensando? Yo ¿Ha creo que hay habido un... varias limitantes. Sí. Yo creo que hay varias limitantes. El presupuesto ha sido uno y, sin embargo, el presupuesto ha estado creciendo de modo importante en los últimos 20 años, ¿no? Si uno se pone a pensar entre 1975 y el año 2005, durante un periodo largo de como 30 años, el Estado peruano no ha gastado menos de a precios de hoy, menos de 200 soles por estudiante por mes en la educación pública. Es decir, teníamos una educación pública muy empobrecida. Esto se ha ido recuperando y ya estamos un poco más de 400, 430, 450 soles al mes. No es suficiente, pero representa un ritmo de progreso. El problema fundamental, yo creo que no está tanto o sea, hay una parte de dinero, los recursos no son suficientes, sin duda, pero creo que hay dos componentes que son complicados acá. Uno, el centralismo y la asignación mecánica de recursos que no es proporcional a la necesidad. Entonces, eso tiene que cambiar, porque si eso no cambia, las brechas de inequidad que hay en el país van a subsistir. Y uno segundo tiene que ver con una concepción básica de las cosas. A lo largo de los últimos 30 años, la tecnocracia peruana ha ido consolidando una forma de hacer las cosas, que es una forma en la cual se concibe a un Estado que es proveedor de bienes y servicios y no es un Estado democrático garante de derechos de las personas. No se ve a las personas como personas, se ve a las personas como consumidores. Eso hace que se piense desde la lógica de la provisión de esos bienes y servicios. Los de primaria miran primaria, los de secundaria miran secundaria, y nadie está pensando en las personas y sus necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, la educación de jóvenes y adultos, que es fundamental en el país, está totalmente desdeñada porque la lógica del sistema es una lógica arrastrada por el foco en la escuela o en las instituciones que no son más familiares, y se descuida las cosas que no son más familiares y se descuida los fondos de las cosas. Hay una fetichización de los resultados educativos expresados, por ejemplo, en pruebas de aprendizaje, y un olvido de que en realidad la educación es personas creciendo, desarrollándose en múltiples ámbitos de una manera compleja, y que además somos personas que autónomamente podemos tomar decisiones. Hay un tema también de concepción y de que no es solo propio del sector de educación, sino que es propio de lo que se ha ido consolidando en el Estado peruano en los últimos 30 años, que digo es una visión general y una tecnocracia que la opera de un Estado proveedor de bienes y servicios y no un Estado democrático, digamos, enfocado en el sentido profundo de lo que significa garantizar derechos, ¿no? César, ¿y cómo se está previendo afrontar, o sea, el reto que tenemos en cuanto a la digitalización de la educación, ¿no? Que ahora ha sufrido un proceso de aceleración, de un cambio radical, ¿no? De pasar de un contexto de asistencia física ahora solamente por medios virtuales, ¿no? ¿Cómo se está pensando afrontar ese reto? En el propio proyecto, uno de los impulsores del cambio tiene que ver, el quinto impulsor del cambio que está ahí, tiene que ver con el uso intensivo de la tecnología digital, lo cual tiene, digamos, dos restricciones o dos parámetros importantes que tomar en cuenta para que las cosas funcionen, ¿no? Una primera es la pobre infraestructura digital de comunicación digital que tenemos en el país en general. No solo, digamos, si la red dorsal funcionara perfecto, cosa que no es el caso, llegaría con conexión no muy alta, más o menos lenta, a 6.000 puntos en todo el país. Tenemos escuelas en más de 43.000. Entonces,
Para empezar por ahí, ya empezamos con un problema. Para continuar, digamos, las velocidades de conexión, los anchos de banda que tenemos son bien pobres para incluso para los estándares latinoamericanos, ¿no? Entonces, esa es una primera restricción que va más allá del sector de educación. ¿Cómo queremos tener una educación basada en medios digitales o cómo podemos hacer eso si la infraestructura de comunicación digital es tan pobre, ¿no? Y la segunda tiene que ver con una cosa que ha sido recurrente a lo largo de los últimos 20 años, que es los medios digitales son una forma de trabajar que permite varias cosas. No todos los medios digitales son iguales. Los medios digitales pueden ser un repositorio de datos. Yo doy una tablet que tiene una cantidad de contenidos grabados ahí y uno consume el contenido que está. Los medios digitales pueden ser una manera de acceder, si tengo acceso a Internet, a conexión y consumir entonces información y recursos que están en muchos más lugares. Pero tres, no solo pueden ser eso, ¿no? Espacios para consultar información, sino pueden ser, por ejemplo, plataformas sobre las cuales se asienta un sistema de gestión del aprendizaje inteligente que entonces provee cosas a cada estudiante de una manera más individualizada, responde y reconoce los ritmos de este y permite que este construya cosas en el proceso. No todos los medios digitales son iguales y durante años hemos estado pensando que el problema son los fierros, es decir, repartir equipos, y no qué vamos a hacer con ellos y quién va a hacer qué con ellos, y cómo se subsanan los problemas conexos alrededor. No digo que no haya preocupación por los contenidos pedagógicos, lo hay ahora y lo ha habido en otros años, pero la lógica de la provisión de equipamiento ha sido una lógica que ha primado sobre mucho de la discusión y esa lógica no termina de ayudar y termina reproduciendo problemas, ¿no es cierto? Porque entonces vemos el problema en términos de cuáles son los que tienen conectividad, cuáles son los que no tienen conectividad, entonces a esto les doy repositorio de recursos y a esto les doy otra cosa, y eso puede terminar acrecentando, digamos, disparidades muy importantes en el país. Creo que se necesita una reflexión más grande, uno, sobre eso, y dos, sobre que la educación a distancia no es educación necesariamente basada en computadoras, tiene otra lógica, tiene una historia mucho más compleja. El Perú tiene un pasado y una experiencia riquísima en la educación a distancia que, digamos, tenemos que recuperar. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, si este año escolar va a ser un año perdido, mi respuesta es más o menos la siguiente. Si aprovechamos el confinamiento y la limitación de movernos y el hecho que estamos todo el tiempo en casa, para que todos nosotros, los peruanos, reflexionemos, por ejemplo, por aspectos como la distribución de las tareas domésticas en el hogar y si eso reproduce estereotipos de género y ayudamos a desmontarlos, este va a ser el mejor año en términos de aprendizaje para todos. Pero si yo pienso en términos de son 1.200 horas que debería haber tantas de matemáticas, es otra discusión. Esta es una oportunidad para aprender cosas muy valiosas, por ejemplo, lo que sucede en el hogar, para aprender por qué el país, a pesar de todo lo que ha pasado, nos está yendo tan mal en esto, ¿no? Y hay millones de lecciones que se pueden hacer, no solo para los estudiantes de la educación básica, sino para todos los peruanos, porque a fin de cuentas somos todos los que tenemos que aprender. Sí, ese es realmente exacto lo que dices, ¿no? Porque la educación no solamente debe ir dirigida a ese segmento de estudiantes, o sea, adolescentes, niños, sino que nunca dejamos de aprender, ¿no? Y es por eso que es importante también que la distribución de contenido se adecue y más que ver al alumno como un individuo, verlo también como un agente y promotor de cambios, ¿no? Que es lo que necesitamos, porque si cada ciudadano abandera una lucha y contribuye a erradicar ciertos perjuicios, situaciones racistas o discriminación, justamente ahora en este contexto hemos visto casi todas las semanas bastantes escenas en donde se comete racismo, ¿no? Discriminación. Entonces eso nos pone a pensar y a meditar en cuán importante es la educación para generar este cambio. Y pues definitivamente la herramienta o la programación de Aprendo en Casa contribuye en ese sentido porque ahora es la primera vez pues que si nos ponemos a pensar todos estamos ahora en el hogar, ¿no? Antes era impensable que todos estén en un mismo espacio, pero ahora están toda la familia y pueden aprender juntos y sobre todo los roles de género, ¿no? Que es un inconveniente grandísimo, un problema. Y respecto a los profesores, o sea, porque se tiene cierta visión social, digamos, de su desempeño como docentes, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene pensado para fortalecer la formación también educativa a nivel técnica, a nivel superior de los profesores,
también la metodología de trabajo, ¿no? Para poder ofrecer esos contenidos, imagino que es distinto enseñar pues en las aulas que enseñar a través de medios digitales. Hay un par de cosas que quisiera señalar con relación a esa pregunta, ¿no? Hace un rato decía, entre el 75 y el 2005 tuvimos un sistema de educación estatal muy empobrecido en el país, ¿no? Que tuvo muy malos resultados en general, ¿no? Hace 2 años, en el marco de un estudio de la OCDE, de la Organización para la Recuperación y el Desarrollo Económico, se hizo una evaluación de competencias básicas de lectura, uso de números, etcétera, en la población peruana de 16 a 65 años, es decir, en los adultos peruanos básicamente. Bueno, los resultados son pésimos, y son pésimos por ese pasado. Y son pésimos en general, es decir, todos los que pasamos por la escuela en ese periodo, tenemos una alta probabilidad de haber tenido una educación básica muy deficiente, muy empobrecida, ¿no? Este no es un tema de los profesores solamente, es un tema que, mira, o sea, la vez pasada para un determinado asunto tuve que leer un escrito que un abogado había presentado en un litigio en el Poder Judicial. Dios santo, o sea, era para morirse, ¿no? Estas deficiencias o estas dificultades que heredamos, abogados, contadores, economistas, administradores, docentes, lo que fuera. Entonces, creo que no hay que estigmatizar a los docentes, hay que reconocer que como país tenemos un problema que venimos arrastrando de este pasado tan complicado que hemos tenido, en primer lugar. En segundo lugar, creo que el centralismo también ha tendido a mirar de una manera muy paternalista a los profesores, ¿no? Uno debería comparar todas las profesiones y cómo funcionan las profesiones. ¿Yo cómo aprendo? ¿Aprendo porque viene el Estado a darme un curso? No, yo aprendo trabajando con mis colegas. Yo aprendo trabajando autónomamente, buscando oportunidades de aprendizaje juntos. ¿Por qué es eso y no sucede eso en los profesores? Por una simple y sencilla razón. Porque yo ejerzo mi profesión de modo autónomo y los profesores no. El Estado parametra las cosas y toda la capacitación está pensada en función de cómo hacemos que los profesores hagan lo que que otra persona ha decidido arriba que deben hacer. Y eso no funciona. La autonomía profesional y la creación de espacios colegiados, es decir, no de profesores abandonados solitos, sino que haya equipos de docentes, es el mejor espacio donde uno crece profesionalmente. Obviamente, si hay los recursos para hacerlo, nuevamente. No se trata solamente de dejar a los profesores solitos a que ellos aprendan lo que quieran aprender, sin un solo recurso para que lo hagan. Pero es la autonomía en el ejercicio profesional lo que me obliga a mí a decir, ¿y ahora cómo hago esto? Y aprendo y pregunto a mis colegas y buscamos información juntos. Obviamente, si tengo acceso a la información, lo voy a hacer. Si no tengo acceso, no. Entonces, creo que hay que caminar en esa dirección, una dirección de mayor autonomía profesional y de mayor trabajo colegiado docente, y es ahí donde los docentes van a seguir creciendo, porque sí crecen hoy, y el sistema educativo que hoy tenemos, con todas las limitaciones que tenemos, estaría en cero si no fuera por el sacrificio y el esfuerzo de miles de profesores en todo el país que hacen millones de cosas para poder asegurar que sus estudiantes tengan continuidad y estén enganchados en la experiencia educativa bajo las actuales circunstancias. Sí, sí, yo comparto totalmente el punto en el que dices que se le debe todavía dar más autonomía a los profesores, ¿no? Una de las cosas que suele pasar y que lo he visto, porque he tenido la oportunidad de conversar también con amigos que son docentes, sobre todo en las escuelas primaria, secundaria, es el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre quizá en otras profesiones, los profesores están como a tiempo completo trabajando para sus alumnos. Entonces, lo que vemos es eso, ¿no? Y encima, ellos requieren también un grado de especialización que no te lo da las universidades, porque recordemos que recién el proceso de mejorar la calidad de educación superior es de hace unos años, pero los profesores que han venido ejerciendo su profesión hacia atrás, ellos no contaban con esa calidad educativa, entonces que ahora estamos exigiendo. Y el hecho de dedicarse a tiempo completo a los estudiantes tampoco les permite
Y ahora, por ejemplo, si también le metemos las cosas de barreras estructurales, inequidades, le metemos el tema de género, entonces, ¿cómo pretendemos que un profesor pueda mejorar su desempeño, pueda incrementar sus conocimientos, pueda mejorar esa metodología de enseñanza, si es que no tiene a su alcance todas esas condiciones que le van a permitir ese ejercicio? Y encima está el tema de la autonomía que tú mencionas, ¿no? Entonces, mi pregunta sería si se ha pensado en establecer otro tipo de incentivos para el ejercicio de la carrera docente, no sé, programas de becas, otros círculos de estudios, cambio de metodologías, darle esto que tú mencionas de mucha más autonomía. Mira, el proyecto educativo nacional, yo te puedo contestar por eso, porque lo que conozco, las decisiones que cada gobierno tome sobre estos temas escapan a mi, digamos, mi posibilidad de reportar sobre ello, ¿no? Sí, digamos, el proyecto educativo nacional, digamos, se dirige a varias cosas en ese terreno. La mejora de la formación inicial docente, que es una cosa que tenemos abandonada hace 30, 40 años, es una cosa fundamental que debe hacerse. La mejor articulación entre la formación en servicio y el servicio efectivo. Pero nuevamente yo quiero irme a un plano un poco más general, que es, todo esto descansa sobre una visión muy, digamos, muy equivocada en las cosas, que parte de una tecnocracia profundamente soberbia que dice: nosotros los tecnócratas sabemos porque somos de la universidad tal y cual, los profesores no saben, nosotros les tenemos que decir qué hacen, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, que hemos tenido grandes avances en los últimos años en términos de la introducción del mérito profesional en la carrera docente como criterio fundamental para el acceso, la permanencia y el progreso, pero no hemos avanzado un milímetro en introducir el mérito profesional en la carrera de los servidores públicos y de los funcionarios. No tenemos servicio civil y deberíamos tenerlo. Claro, porque si yo soy el tecnócrata que cree que sabe todo, ¿para qué voy a dar exámenes y para qué voy a dar evaluaciones y para qué? ¿Para qué voy a hacer concursos si yo conozco a la gente que es buena y la recluto a dedo? ¿No es cierto? Esas cosas tienen que modificarse y eso también está dicho. Uno de los impulsores fundamentales del cambio, una de las orientaciones estratégicas fundamentales que está ahí, tiene que ver con la profesionalización del servicio civil. Y eso pasa por desterrar esta visión nefasta que cierta tecnocracia ha tenido e instalado en el Perú en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, hay recomendaciones evidentemente sobre la formación inicial, sobre la formación de servicios, sobre la articulación entre estas, pero creo que la apuesta fundamental tiene que ser por una transformación muy profunda del sistema educativo, que parta por transformar la visión que tenemos de las cosas, tan instrumental, y pasar a una visión más humanista, centrada en las personas, que parta de, digamos, de desterrar un sistema centralista que trata de prescribir todo a un sistema que más bien esté al servicio de las personas y que habilite y cree condiciones para la operación y la acción de la gente. Entonces, esas transformaciones yo creo que son las transformaciones donde crecemos. Yo hago trabajo de campo normalmente con docentes, trabajo en escuelas, con profesores, desde la primera vez en el año, no sé, 87 o 88, ¿no? Y siempre encontraba, incluso en las situaciones más adversas, que cuando un profesor tiene un espacio de desarrollo propio para desarrollar un proyecto con alguna iniciativa, con algún apoyo, sea del Estado o desde afuera, reacciona como reaccionaríamos cualquiera. Abraza la oportunidad de hacer algo bueno con alegría, con entusiasmo, con empeño, que es lo que hacemos todas las personas cuando tenemos oportunidades. Entonces, lo que hay que hacer es multiplicar esas oportunidades y no estar pensando en llevar a las personas del punto A al punto B sobre la base, además, del total desconocimiento de lo que pasa en cada espacio, en cada espacio que siempre es local, ¿no? Uh-huh. Otro tema también que preocupa es la continuidad de la educación superior, ¿no? En cuanto a los institutos, las universidades, hay algunas que todavía no han tenido examen de admisión y una de ellas es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y hay inconvenientes por el hecho de que este examen, a diferencia de lo que ocurría habitualmente, ahora va a ser vía virtual, pero ahí es donde podemos notar clarísimo el tema de las desigualdades, la inequidad que existe entre un estudiante y otro, ¿no? La condición socioeconómica que mantenga y el hecho de poder acceder a un medio digital, porque muchos estudiantes accedían a medios digitales, pero no que estaban en su casa, sino que iban a una cabina, iban a un lugar donde podían prestar una computadora, no tienen una laptop en casa, una computadora, una PC, entonces
Ese es el reto que ahora tienen que afrontar de cómo yo doy un examen de admisión si es que no cuento con toda la tecnología que haga posible eso, y la universidad les ha dicho, si tú no te conectas, si tú no das tu examen, entonces no vas a poder acceder. Entonces, ahí, ¿cuál sería tu comentario, César? ¿Cuál es tu visión del tema? Mi comentario sería una pregunta. ¿No deberíamos repensar en esas cosas que llamamos exámenes de admisión? ¿Ok? La verdad, ¿cuál es la función que tienen los exámenes de admisión hoy día en términos? Obviamente son una función de selectividad, por un lado, pero selectividad en función de qué criterio. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad predictiva que tienen los exámenes de admisión respecto del desempeño posterior en la trayectoria educativa de los estudiantes? Prácticamente no tenemos estudios en el país sobre eso. Lo poco que hay muestra que no tienen ninguna capacidad predictiva. ¿Por qué? Porque los exámenes de admisión, y hay que decir las cosas claras, y para eso me alegro que estar hablando a título personal y no en ninguna institución, ¿no? Los exámenes de admisión obedecen a otra lógica. La lógica es generar recursos directamente recaudados, distribuir esos recursos como pagos adicionales a los miembros del grupo que apoya a las autoridades para poder seguir teniendo apoyo. Entonces estos profesores hacen preguntas como creen, según cómo quieren y según cómo creen, no desde ninguna ciencia acerca de cómo construir pruebas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez habría que repensar eso. Tal vez habría que pensar la posibilidad de hacer otros criterios de admisión que sean organizados de otra manera, que sean administrados de otra manera. Quizás podríamos pensar lo que alguna vez se ha discutido, la necesidad de tener un sistema que base la admisión no solamente en una prueba de admisión, sino en un conjunto de otros criterios. Quizás deberíamos pensar también en la posibilidad de sortear espacios dentro de determinados criterios para que no haya una selectividad que es perversa desde el punto de vista de la segregación social. Tal vez deberíamos pensar en que el propio Estado en el quinto de secundaria pueda hacer pruebas de certificación que sustituyan los puntajes de los exámenes de admisión, aunque eso le duela a la universidad que va a perder recursos directamente recaudados. Podríamos, en realidad, este es un buen momento para pensar las cosas de otra forma. Es decir, no estoy dando una respuesta, estoy haciendo una pregunta. Si tenemos que rompernos la cabeza para ver cómo hacemos los exámenes de admisión y sabemos que los exámenes de admisión no tienen ninguna capacidad predictiva, ¿no será mejor que nos replanteemos cuáles son los mecanismos de verdad de acceso a la educación superior? Creo que es una Sí, buena oportunidad para hacerlo, para empezar a pensar eso más en serio. es una excelente oportunidad para repensar las cosas, ¿no? De selección de los estudiantes, porque no necesariamente quien acumula más conocimientos, porque te mecanizas, ¿no? Mecanizas al estudiante y tratas de meterle conocimientos, todo un bloque, geografía, matemática, razonamiento verbal, etcétera, ¿no? Pero más allá Distorsionas el currículum de la secundaria y creas un mercado secundario de preparación para la prueba que no es desarrollar aprendizajes, es preparación para la prueba. sí, es lo que sucede, ¿no? Ante una deficiencia en la educación secundaria, inicial, primaria, la suples con instituciones que te ofrecen ese servicio, ¿no? Y creas esa parte de poder complementar el estudio, ¿no? Y no debería ser, la educación que te da el Estado ya debería ser suficiente, deberías estar preparado como para afrontar un examen de selección en la universidad. Y una última pregunta, César, porque es algo que siempre lo veo en comentarios, en dudas de la ciudadanía, es el hecho de disgregar, y ahí va el comentario también nuevamente de centralismo, entre lo urbano y lo rural, ¿no? Porque definitivamente la situación en la que se encuentra una u otra persona que conviven en espacios distintos hace que la educación tenga mucho más retos que afrontar. Y en el caso rural hemos visto ahora que con Aprendo en Casa no hay cobertura, se han mandado a comprar pues para entrega gratuita de tablets, pero eso no lo es todo, ¿no? Nos falta todavía mejorar en infraestructura, en personal docente y otras cosas adicionales. Entonces, ¿cuál es tu visión de esa problemática que tenemos? Yo creo que necesitamos para la política educativa y la planificación estratégica de la educación, que es algo que, por ejemplo, la planificación estratégica es algo que ha desaparecido del Ministerio de Educación hace más de una década, digamos, se hacen cosas, no se planifica, ¿no? ¿No? Necesitamos una visión más compleja de las cosas, una visión que reconozca que existe una cosa que se llama diversidad, diversidad de situaciones.
¿no? Incluso cuando hablamos, no solo la diversidad urbano-rural, no todos los urbanos son iguales, sino todos los rurales son iguales. O sea, yo me pongo a pensar en la ruralidad de un poblado de Selva Baja, en Soplín Vargas, por ejemplo, Huepí, en la punta donde está la triple frontera de Ecuador, Colombia, Perú. O la ruralidad en el Valle del Río Purús, o la ruralidad en el Valle Sagrado de los Incas. No son las mismas ruralidades, ¿no? Entonces, hay ruralidades dispersas, con menores conexiones, hay ruralidades mucho más conectadas. Dato, cerca de 28-29% de nuestros profesores trabajan en escuelas rurales. Solo el 7-8% viven en zonas rurales, porque la mayor parte de ellos viven en espacios urbanos que están lo suficientemente conectados con zonas rurales que son más bien periurbanas, a las cuales pueden trasladarse todos los días. El problema, ese rural no tiene el mismo tipo de problema que el rural al cual hay que acceder viajando en bote 4 días, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que necesitamos es poder construir una especie de, voy a decirlo así, bien en términos de estadística, si quieres, una suerte de tipología de, no sé, 30, 40, 50 situaciones distintas que hay en el país y pensar el problema desde esa diversidad de situaciones, digamos, arquetípicamente identificadas, pero distintas entre sí, porque incluso la dicotomía urbano-rural tampoco es suficiente. Urbano de, digamos, José Carlos Mariátegui al final de San Juan del Lurigancho, no es el urbano de Chachapoyas, ¿no? Entonces, no hay forma de pensar solamente con esas categorías. Necesitamos introducir unas cosas bastante más finas que permita pensar lo que es obvio. La dinámica de los eventos sociales sucede en un espacio territorial, un espacio local. Todos vivimos en espacios locales. Nos comunicamos con lo global, lo que quieran, pero vivimos en espacios, vivimos en territorios. Esa lógica no está claramente introducida en la lógica del planeamiento estratégico y la definición de políticas educativas y es parte de lo que necesitamos. Muy bien, César, estamos complacidos con todas tus respuestas. En verdad ha sido bastante interesante todo lo que nos has comentado sobre la educación y sin duda alguna, pues los retos son bastante difíciles los que tenemos que afrontar. ¿Y cuál sería en todo caso tu mensaje final, tu reflexión final sobre la educación, específicamente en este escenario de pandemia, como para culminar? Yo creo que diría dos cosas. Una primera es que no hay que desesperanzarnos, ¿no? Especialmente en el caso educativo. Si empezamos a confiar en las personas, y por ejemplo, en este caso, si confiamos en los profesores, encontraremos que los profesores están inventando mil y una soluciones para lidiar con esta situación y tal vez no funcione todo como quisiéramos, pero estamos bastante mejor de lo que muchas veces podríamos pensar y también hay algunas cosas problemáticas. No quiero minimizar la gravedad de la crisis, estamos en una situación dramática en el país, ¿no? Ya tenemos 70.000 muertes en exceso con relación al año anterior, y eso es más que los muertos que tuvimos por el periodo de violencia durante 20 años. O sea, nadie puede minimizar el dramatismo de esto, pero hay que confiar un poco más en nosotros, y en este caso confiar en los profesores, y con eso no desesperanzarnos, primero. Y la segunda cosa, pensar que la educación, como muchas otras cosas, son problemas complejos. Es decir, no hay una bala de plata que diga, lo que debería hacerse es restaurar el curso de tal cosa y eso va a solucionar los problemas del país. Eso no es así. Esto tiene que ver con cuál es el tipo de arreglo que hacemos, de cómo acomodamos institucionalmente las cosas para que las personas creativa y autónomamente y desarrollando su propio juicio podamos ir construyendo una mejor vida para todos. Yo creo que esos serían mis dos mensajes: no desesperanzar, confiar en nuestros maestros, y dos, recordar que esto es complejo y que no se resuelve con, si viene un tecnócrata a decir hay que hacer A para resolver las cosas, por ahí no va a ir normalmente. Eso podría ser parte de una respuesta más complicada, más elaborada, pero nunca hay una respuesta de ese tamaño. Muchas gracias, César. Ha sido un gusto contar contigo. Y también quiero agradecer a todos nuestros amigos y amigas de La Mula por conectarse y por acompañarnos. Espero que esta entrevista les haya sido muy gratificante y puedan haber absuelto
muchas de las dudas que quizás como ciudadanos tenemos respecto a los retos de la educación en el país. Muchas gracias. Chao, cuídense. Muchas gracias a ti. Gracias.